Vamos a empezar orando, oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por darnos la salvación del infierno eterno y de la destrucción eterna. Jesús derramó su sangre y murió en la cruz por la paga de todos nuestros pecados. Nosotros fuimos salvos a través de sus propios sufrimientos y muerte. Ya tenemos la certeza de poder ir al cielo. Es el último día seminario bíblico. El Señor nos instruya una vida digna delante de los ojos de Dios. Deseamos vivir una vida recompensada, recordando el amor de Dios. El Señor nos llene del gozo de la salvación y de la palabra del Señor. El Señor renueva nuestro corazón y pensamiento a través de la Biblia. Dejamos esta hora en tus manos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy yo les deseo hablar de la redención Jesucristo. El tema de hoy es muy valioso para todos los creyentes renacidos. El pasaje que quiero compartir el día de hoy es el libro de Colosenses capítulo 1. Busquemos Colosenses capítulo 1, versículo 14. Yo he escogido este pasaje para que podamos investigar la redención de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Antes de empezar, les presento primero el bosquejo del sermón. Primera parte, el significado de la redención. Segunda parte, el resultado de la redención. Tercera parte, el precio de la redención. Vamos a considerar los 3 puntos. Entonces, desde ahora empezamos. Colosenses 1, 14. Vamos a leerlo juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿En quién? ¿Quién? ¿A qué indica? En Jesús. En Cristo tenemos redención, tenemos el perdón de los pecados por su sangre, por la sangre de Jesucristo. Una pregunta, ¿cuál es el significado de la redención? ¿Cuál es el significado de la redención? La palabra dice que tenemos el perdón de los pecados. El perdón de los pecados, la redención de los pecados, la remisión de los pecados, la expiación de los pecados. Tenemos redención, tenemos el perdón de pecados en Cristo Jesús. Por eso solo en Cristo Jesús podemos obtener la redención eterna, la redención y expiación. Es la redención completa. Es la redención eterna. Es el resultado de la muerte de Jesús. San Lucas capítulo 1, versículo 77. Se lo voy a leer. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Para dar conocimiento de salvación, el conocimiento de la salvación. Observen en la última parte, para
perdón de sus pecados, para dar el conocimiento de la salvación, para perdón de sus pecados. Por eso, el conocimiento de la salvación es el contenido de el perdón de los pecados. ¿Se entiende bastante bien? Sí. La salvación es quitarse todos los pecados. La salvación, ¿qué es la salvación? La salvación es quitarse todos los pecados. Por eso, lo que dice la Biblia sobre la salvación es el perdón de los pecados. ¿Dónde dice eso? San Lucas, capítulo 1, versículo 77. Lo que dice la Biblia es esto. Es el perdón de todos los pecados. Por eso, todos deben comprender acerca del conocimiento de la salvación correctamente, conforme a la Biblia. Una persona puede tener la certeza de la salvación basándose en la Biblia. Basándose en la Biblia. Si una persona cree en el Evangelio conforme a la Biblia, se le quita el pecado. Está escrito a su pueblo también, a todos los hombres en este mundo. Otra palabra, Proverbios capítulo 10, versículo 21. Veamos en la última parte, que dice: los necios mueren por falta de entendimiento. Los necios mueren, ¿por qué? Por falta de entendimiento. La salvación se cumple por escuchar el Evangelio de la gracia de Dios y creerlo. El Evangelio de la gracia de Dios. Por eso la salvación se cumple por escuchar el Evangelio de la gracia de Dios correctamente, conforme a la Biblia, y creerlo. Por eso, si ustedes reciben con fe y agradecimiento la verdad del Evangelio, entonces son salvos. Una pregunta: ¿qué es el Evangelio de la gracia de Dios? Es la gracia de Dios de recibir el perdón de los pecados. Por eso, el núcleo de la salvación es el conocimiento del perdón de los pecados. El núcleo de la salvación, el conocimiento del perdón de los pecados. Recuerden siempre, para dar el conocimiento de la salvación. Por eso yo vine a Costa Rica. ¿Por qué? Para dar el conocimiento de la salvación correctamente, conforme a la Biblia, a los costarricenses. Para dar el conocimiento de la salvación. Es muy, muy serio y grave. ¿Qué significa la redención cristiana? La palabra redención viene del verbo redimir. Eso significa ser redimido. Ser redimido. ¿De qué? Piensen ustedes profundamente de que no salvó Dios a los pecadores. Dios nos salvó del infierno eterno. Por eso, el recibir la salvación es lo mismo que ir al cielo y salvarse del infierno. ¿Sí o no? Sí. Busquemos San Juan capítulo 5, versículo 24. Se lo voy a leer. De cierto os digo,
el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Leamos juntos. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Acuérdense, de cierto os digo, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Obtener la vida eterna. La vida eterna no vendrá a condenación, no vendrás a juicio. Ha pasado de muerte a vida. La muerte finalmente es el infierno eterno. La vida, o sea, puede cambiar el reino de los cielos. Ha pasado del infierno eterno al cielo. Claramente, está escrito claramente. De cierto, verdaderamente, ciertamente. ¿Ustedes creen en esta palabra? ¿En serio? Sí. No vendrá a condenación, no vendrá a juicio. Por eso, no es que después de la muerte uno sepa si va al cielo o al infierno, sino que lo confirma mientras está vivo. ¿Sí o no? Sí. Tal vez no. Quizás no. Ciertamente, claramente, uno sepa si va al cielo o al infierno, basándose la Biblia. Por eso siempre recuerden el amor de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. Ha pasado de muerte a vida. Puede cambiar, ha pasado de muerte, finalmente de infierno eterno, a vida, al cielo, al reino de los cielos. Tiene vida eterna. Por eso, obtener la vida eterna, recibirle perdón de los pecados, ser hijo de Dios, nacer de nuevo, significa lo mismo. Todas las palabras son iguales. ¿Cómo obtener la vida eterna? ¿Cómo obtener la vida eterna? ¿Por las obras de la ley? ¿Sí o no? No, gratuitamente. Por la gracia de Dios, gratuitamente. ¿Cómo ser salvo? La salvación solo es posible por la muerte de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz derramando su sangre en lugar de ustedes, en lugar de nosotros, en lugar de todos pecadores. Ante Dios todos pecaron, pero Jesús murió, Jesús vino a este mundo. ¿Para qué? ¿Por qué? Para quitar todos nuestros pecados. ¿Cómo recibir el perdón de los pecados? Mediante, sin derramamiento, no se hace remisión. Entonces, ¿cómo recibir el perdón de los pecados? Mediante la sangre de Jesucristo. Por la gracia de Dios, por la muerte de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo? Siempre incluye Jesucristo. Por eso, así que si se le quita el pecado a una persona, ¿a dónde va? Irá para el cielo. Pasa del infierno al cielo. Pasa. De cierto. Jesús nunca mintió, nunca bromeó. La Biblia es cierta. Antes de recibir la salvación, somos pecadores ante Dios. Pero si recibimos la salvación, ya somos hijos de Dios. Para los salvos, para los justos, no habrá juicio que manda al infierno. ¿Están seguros? Ciertamente. Siempre gracias a Dios, recordando la salvación.
Romanos capítulo 8, 1, pues ahora ninguna hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los santos, los justos, los creyentes renacidos, los cristianos, no, los cristianos salvos, los cristianos renacidos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después de ser salvo, deben guardar, deben seguir, deben caminar la ley de Jehová, el camino del Señor Jesucristo, el ejemplo de Jesucristo, hasta entrar en el cielo. Debemos seguir el camino de Jesucristo. Ya somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. Pero Jesús pagó la paga de todos nuestros pecados. Jesús pagó, son perdonados. Pasados, presentes y futuros, todos. Por eso está escrito la redención eterna. Cuando no conocíamos el Evangelio, estábamos bajo la condenación de la ley. Pero ya bajo la gracia de Dios. Al comprender el Evangelio y al aceptar al Señor como nuestro Salvador, ya no estamos bajo la condenación de la ley, ya bajo la bendición de Dios, sino bajo el pacto de gracia, el pacto eterno de la gracia. ¿Ustedes creen en este pasaje? Sí. El Evangelio de la salvación nos libera de la consecuencia del pecado y de la condenación de la ley. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también intercede por nosotros para siempre. Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa? Después de recibir la salvación, todos hijos de Dios deben guardar en la ley de Jehová, deben caminar, deben cumplir la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios deben vivir cada día, siempre, hasta entrar en el cielo. Por eso aquí dice que sino que confirmamos la ley, en ninguna manera. Por eso recordando la muerte de Jesucristo, recordando la gracia de Dios, recordando el reino de los cielos. Por eso mediten la muerte. Y también mediten el infierno eterno, pensando en sus padres y sus hijos y sus parientes y sus vecinos y sus amigos amados, pensando. Por eso esperando el reino de los cielos, pensando a sus familiares, recordando el amor de Dios, para que reciban la salvación. Con el Evangelio, que Dios bendiga a sus familiares. La redención de Jesucristo. Hoy, ¿qué es el tema de hoy? La redención, el tema de hoy.
segunda parte, el resultado de la redención. ¿Qué es el resultado de la redención? Es justificado. Es justificado. Romanos capítulo 3, versículo 23, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una pregunta, responden, ¿cuánto tenemos que pagar para ser justo? ¿Cuánto pagan por eso? Nada. Jesús ya pagó completamente, totalmente. ¿Cuánto tenemos que pagar para ser justo, para ser salvo? Nada más. Porque Jesús ya pagó mediante la muerte de Jesucristo. Jesús canceló el precio del pecado por su muerte. Jesús cumplió con la demanda de la ley. ¿Qué es la demanda de la ley? ¿Cuál es la paga de pecado? Es la muerte. Por eso, en lugar de nosotros, Jesús murió. Jesús cumplió con la demanda de la ley. Gratuitamente, por su gracia. Nada, absolutamente nada. Recuerden, nada, absolutamente nada. Solamente por la fe, solamente por la sangre de Cristo podemos entrar al cielo. La salvación es de gracia, es de Dios. Por creer en esa gracia tenemos la esperanza de ir al cielo. Ya tenemos esperanza de ir al cielo. La salvación es el don de Dios, es el regalo de Dios, mediante el cual aceptan la salvación sin merecerla. ¿Sí o no? Sí. Lo único que necesitan es apoderarse de ese sacrificio. ¿Se entiende? Aceptarlo como nuestro, como suyo, gratuitamente. Es la redención eterna. Dios perdonó todos los pecados. ¿Sí o no? Sí. ¿Solamente pasados? No. Presentes y futuros. Todos. Desde nacimiento y hasta la muerte. El hombre tiene que morir derramando la sangre por cometer pecados. Por eso Jesús vino a este mundo en forma de persona, mediante la redención. Por eso en Jesús tenemos el perdón de los pecados. Solamente en Jesucristo tenemos redención por su sangre. Tercera parte, ¿Cuál es la paga de la redención? ¿Cuál es el precio de la redención? Es la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por su sangre, por la sangre de Jesucristo. Otra vez, una pregunta. ¿Cuál es el precio de la redención? La sangre de Jesucristo. La palabra dice que por su sangre, es la sangre de Jesucristo. Otra palabra, busquemos Efesios capítulo 1, versículo 7. En este versículo también está escrito, se repite constantemente, por sangre. Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por sangre. Colosenses, Efesios, repetidamente, tenemos redención
por sangre tenemos el perdón de los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Este pasaje también está descrito. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por las obras de la ley, no, por la sangre de Jesucristo. ¿Qué es el otro significado de la redención? ¿Qué significa eso exactamente? La palabra redención significa volver a comprar. Comprar no, volver a comprar. Comprar de nuevo. Eso tiene el sentido de liberar un esclavo. Antes de ser salvo, los hijos del diablo. Después de ser salvo, los hijos de Dios. Por eso la palabra redención significa volver a comprar de nuevo. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Observen en la última parte del versículo que dice, la cual él ganó por su propia sangre. En la Biblia, en coreano, está traducido, él ganó, él compró, Dios compró. Dios compró. En la Biblia en español está traducido, él ganó. La Biblia en coreano está traducido, Dios compró. La cual, la iglesia, Dios compró la iglesia por su propia sangre. Recuerden, este pasaje es muy importante, es muy precioso. Por su propia sangre, Dios ganó la gracia. Dios compró la gracia. Por la sangre de Jesucristo. Puede cambiar. Dios compró con su propia sangre. Siempre recuerden la sangre de Jesucristo. Jesús tuvo que morir. Jesús en la cruz derramando su sangre para quitar, para perdonar. ¿Qué es la forma de la redención? ¿Qué es la forma de la redención? Filipenses capítulo 2:8. Estando en la condición de hombre, muerte de cruz, es Jesucristo. Jesús vino a esta tierra en forma de persona, como ser humano. Jesús era Dios, completamente Dios. Al mismo tiempo fue hombre, completamente hombre. Jesús asumió la naturaleza humana. Jesús era Dios. Entonces, ¿por qué? Porque se hizo hombre el Hijo de Dios para derramar su sangre. ¿Se entiende? Para derramar su sangre. Según la ley, ¿cuál es la paga de pecado? La paga de pecado es la muerte. Por eso deben morir para salvarse a los pecadores. Por eso Jesús vino a este mundo en forma de persona para derramar su sangre. La palabra dice que la paga de pecado es muerte. ¿Por qué Jesús tuvo que derramar su sangre? Porque tuvo que Jesús derramar su sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Con derramamiento de sangre se hace remisión. La posesión de Dios.
la posesión de Dios. Recuerden, redención significa volver a comprar. La redención significa comprar de nuevo. Por eso, la posesión de Dios. La posesión de Dios. ¿Qué significa? Que Jesús sea nuestro Redentor. Ya somos la posesión de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 23. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 23. Vosotros de Cristo, Cristo de Dios. Vosotros, ¿a qué indica? Los santos, los justos, los cristianos, no, los cristianos salvos. Vosotros de Cristo, ustedes también de Cristo. Cristo de Dios. Primera de Corintios 6, 19, el cual tenéis de Dios. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Por qué? Dios compró con su sangre. ¿Se entiende? Dios compró la iglesia con su propia sangre. Por eso somos Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Pues, por lo tanto, así que glorifica a Dios en vuestro espíritu, no, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En pensamiento, no. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Porque los cuales son de Dios. Observen en la última parte. Es muy importante. Los cuales son de Dios. Los cuales, ¿qué significa? Su cuerpo y su espíritu son de Dios. ¿Por qué? Dios compró con su propia sangre. Por eso los cuales su cuerpo y su espíritu son de Dios. Pues así que glorifiquen a Dios. Para la gloria de Dios deben vivir continuamente cada día. Este versículo, recuerden, pues es la conclusión. ¿Cómo debemos vivir después de nacer de nuevo? ¿Cómo debemos vivir ante Dios para llevar una buena vida de la fe? Recuerden este pasaje. Porque habéis sido comprados por precio, la sangre de Cristo, pues por lo tanto glorifiquen a Dios. Para la gloria de Dios trabajen, los cuales son de Dios. Su casa, su dinero, su carro, sus hijos, todos son de padres, son de Dios, son de Dios. Esta silla, mesa, todos son de Dios. Por eso su cuerpo y su espíritu glorifiquen a Dios. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio. Fuisteis comprados. En la Biblia está enfatizando, por precio.
repetidamente. Enfatiza, con énfasis. Salmos capítulo 23, versículo 6. La posesión de Dios. Recordando esta frase, Salmos capítulo 23, versículo 6. Leamos juntos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente. La promesa de Dios hasta entrar en el cielo. El bien y la misericordia me seguirán a veces, a menudo, todos los días, diariamente, cada día. Me seguirán, ustedes también, David también. Me seguirán, su gracia y su misericordia me seguirán todos los días. Entonces, hoy también está enviando su palabra. En esta hora, todos los días, por eso oren a Dios, siempre, Dios Padre. Entonces, a su tiempo, Dios bendecirá, ayudará ciertamente, porque aquí dice que está escrito claramente, Jesús prometió, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, de su vida también. En la casa de Jehová, finalmente, después de la muerte, ustedes irían al infierno, al cielo. La casa de Jehová, moraré por los días, para siempre. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El Señor de nuestra vida es Jesucristo. Este pasaje es muy valioso. Hechos capítulo 2, versículo 36. Busquemos directamente. Mirando la pantalla al mismo tiempo, abran en la Biblia. Busquemos Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Lo han encontrado? San Juan, Hechos. Leamos juntos. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa el mandamiento de Dios. Sepa, ciertamente, toda la casa de Israel. Puede cambiar esta palabra. Toda la casa de Guapiles. ¿Es correcto? Sí. Toda la casa de Guapiles. Toda la casa de Costa Rica. Toda la casa de Centroamérica. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál es primero? Señor y Cristo. Señor, antes de ser salvo, ocupa. Cristo, Redentor, Salvador, para ser salvo. ¿Se entiende? Por eso Dios le ha hecho Cristo.
y después de ser salvo. ¿Quién es el Señor de nuestra vida? Jesucristo. El Señor es Cristo. Por eso, ¿cuál es primero? Cristo y Señor. Antes de ser salvo, se necesita Cristo, Cristo, Cristo. Pero después de ser salvo, recordando Jesucristo, deben vivir, deben caminar. El Señor es Cristo. El camino del Señor es Cristo. Recordando la enseñanza de Jesús. Por eso Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Solamente Señor? No. Señor y Cristo. Por eso, sin falta, después de nacer de nuevo, después de ser salvo, ¿cómo debemos vivir? Cada día debemos seguir el camino de Señor Jesucristo. ¿Por qué? Aquí dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso, después de recibir la salvación, desde hoy, inmediatamente debemos empezar caminar, seguir. Debemos seguir, debemos caminar. Toda la casa de Costa Rica. Otra palabra. ¿Quién es el Señor de sus vidas? Jesucristo. ¿Por qué? Dios le ha hecho toda la casa de Israel solamente, no, toda la casa de Costa Rica. Romanos capítulo 14, 9. Este pasaje también busquemos en la Biblia. Por eso vamos a tratar de unir Hechos capítulo 2, Romanos capítulo 14. Está conectada mutuamente. Romanos capítulo 14, 9. La Biblia en español es muy bueno. Romanos capítulo 14, versículo 9. Hechos capítulo 2, Romanos capítulo 14. Vamos a unir. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor. ¿Se entiende? Cristo Señor. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está escrito en la palabra de Hechos capítulo 2, Romanos capítulo 14, dice que Cristo para esto murió y resucitó. ¿Por qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Todos. Por eso, para ser Señor, para ser Señor, vamos a unir. Está interconectada mutuamente. Para ser Señor, Cristo murió. Por eso, ¿cuál es primero? Cristo, Señor. Cristo. ¿Por qué? Para ser Señor, Cristo murió. Dios le ha hecho Cristo y Señor. Por eso, después de recibir la salvación, siempre recordando la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, anunciando, predicando el evangelio, deben vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Para ser Señor, Cristo murió. ¿Ustedes creen en esta palabra? Amén.
Por eso, toda la palabra de Dios está conectada. Cristo murió. ¿Por qué? Para ser Señor, para ser Señor. Por eso, después de recibir la salvación, deben predicar el Evangelio en este lugar y a sus familias. ¿Por qué? Señor quiere. ¿Sí quiere Señor? No. Señor siempre quiere. ¿Sí o no? Sí. Tal vez, quizás, sí quiere Señor. No. Señor siempre quiere. Siempre. Para ser Señor. Por eso Cristo murió en lugar de nosotros. En lugar de usted, en lugar de ustedes. ¿Por qué? Para ser Señor. Por eso, desde hoy deben caminar, recordando el Evangelio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 2, Romanos capítulo 14, recuerden, pueden recitar sin la Biblia cuando regresa a su casa, otra vez busquen este pasaje y leamos. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Este pasaje también, mirando la pantalla, también veamos en la Biblia. Busquemos Colosenses capítulo 2, versículo 6. Recordando estos versículos. Hechos 2, Romanos 14, recordando estos versículos. Colosenses capítulo 2, versículo 6. ¿Sí lo han encontrado? Vamos a leer juntos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Debemos andar en la ley de Jehová. Habéis recibido al Señor Jesucristo, entonces andad en Él, en la enseñanza de Jesús, en la verdad de Jesús. Anden. Debemos andar, debemos caminar, debemos guardar, debemos cumplir. Por tanto, es la conclusión. Por tanto, habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Este pasaje también busquemos, primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Este pasaje también, veamos la Biblia. Primera de San Juan capítulo 2, versículo 6. Leamos juntos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, entonces debe andar como Él anduvo. Por eso, después de recibir salvación, deben aprender el camino del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Para seguir el ejemplo de Jesús. Deben andar como Él anduvo. Él, ¿a qué indica? Jesucristo. Entonces, una pregunta. ¿Cómo Él anduvo? Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿En qué anduvo Jesús?
Jesús siempre trataba de predicar el Evangelio con discípulos. Jesús siempre trataba de predicar el Evangelio. La vida del Señor Jesús demuestra este principio. Aquí dice que cómo él anduvo. Entonces, ¿cómo él anduvo? Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿En qué Jesús anduvo? Jesús siempre trataba de cada día, todos los días, trataba de anunciar el Evangelio, trataba de predicar el Evangelio. Por eso tenemos gran ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. La vida del Señor Jesucristo demuestra, debe andar. Ustedes también deben andar como Él anduvo. Ahora, ¿cómo debemos vivir? Como Él anduvo. Después de ser salvo, ya somos hijos de Dios. ¿Cómo debemos vivir? Debemos seguir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios antes de ser salvo. ¿Cuál es la primera voluntad de Dios? Obtener la vida eterna. Después de ser salvo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Como Él anduvo. Debe andar. Jesús trataba de predicar el Evangelio. Por eso, recordando el ejemplo de Jesucristo, deben andar. Espero haber comprendido bien. ¿Me comprendieron? Sí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que todos sean salvos. Todos sean salvos. Por eso, lo que más le agrada a Dios es la salvación del alma. San Lucas capítulo 11, versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. Este pasaje, recuerden. San Lucas capítulo 4, versículo 43. Busquemos. Mirando la pantalla al mismo tiempo, vean en la Biblia. San Lucas capítulo 4, versículo 43. San Lucas capítulo 4, versículo 43. San Lucas capítulo 4, versículo 43. Vamos a leerlo juntos. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Porque para esto he sido enviado. Para mí también. San José, Guapiles, San Ramón, Liberia. Aquí dice que es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio. Anuncie el Evangelio. ¿Para qué? Escuche el Evangelio. Para esto he sido enviado. Es necesario. Porque su destino es el infierno eterno después de la muerte. Por eso debemos anunciar el Evangelio. San Lucas capítulo 8, versículo 1. 8.1. Busquemos San Lucas capítulo 8, versículo 1. Se lo voy a leer. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades. Recuerden, Jesús iba por
todas las ciudades en Costa Rica, todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, los 12 con él. Los 12, ¿a qué indica? Los 12 discípulos. ¿Se entiende? Puede cambiar. Los 12 con él. Jesús anunciaba el evangelio hoy día, con hermano Mario, con hermano Alejandro, con hermano Pablo. Jesús también. Jesús siempre quiere anunciar el evangelio, predicar el reino de los cielos por todas las ciudades, También todos países, otro país también, deben anunciar el evangelio. La comunión en el evangelio lleva fruto y crecer después de ser salvo. Colosenses capítulo 1, busquemos. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlo juntos. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Observen en la primera parte. ¿Qué dice? ¿Qué dice en la primera parte? Ha llegado hasta vosotros. Puede cambiar. Ha llegado, el evangelio verdadero ha llegado hasta Guapiles, hasta su casa, hasta ustedes. El evangelio verdadero, el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia de Dios ha llegado hasta Guapiles. Hace 5 años, sí. Dios bendeció esta tierra. Gracias Dios. El evangelio verdadero ha llegado hasta ustedes, su casa. Siempre, gracias a Dios. El evangelio ha llegado hasta Guapiles de Costa Rica, así como en todo el mundo. Por eso Dios quiere que todos sean salvos. Aquí dice que así como en todo el mundo, en Corea también. Primero, en Corea. Pronto vamos a anunciar el evangelio. En Nicaragua. Pronto, Dios bendecirá. Porque aquí dice que así como en todo el mundo. En Centroamérica, primero Costa Rica y luego Panamá. Pronto, el evangelio entrará en Nicaragua. ¿Se entiende? Sí. Así como en todo el mundo Dios quiere que todos sean salvos, costarricenses, nicaragüenses, coreanos, todos sean salvos. Ha llegado hasta su casa, sus hijos, sus padres, ustedes, hasta ustedes. Continúa, lleva fruto y crece. Lleva fruto, ¿qué significa? El fruto del evangelio. Los nuevos hermanos
¿Se entiende? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Sí, sí. Exacto, exacto. El fruto del Evangelio, los nuevos hermanos. El primer fruto del Evangelio en Guapiles, ¿quién es? ¿Hermano Pablo? No. Ah, sí. El primer fruto del Evangelio en Guapiles. Aquí dice que lleva fruto y crece. Los nuevos hermanos y están creciendo. Crece también en vosotros. Primero los que son salvos. Recientemente los nuevos hermanos. Juntos, mutuamente. Amando. La iglesia de Guapiles lo ha estado haciendo. Lleva fruto y crece. Qué bueno es ver que la iglesia en Guapiles va creciendo día con día. Que la familia en Cristo Jesús se va uniendo para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Sí. Observen. Observen la mitad. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué significa? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la salvación. Desde el día que oísteis y conocisteis. Desde el día. Observen. Desde el día. Este pasaje es muy importante. ¿Desde cuándo? Desde el día. ¿Qué día sería? Desde el día. Entonces, ¿qué día sería? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Dejemos subrayado este pasaje. Busquemos Filipenses capítulo 1, versículo 5. Recordando este pasaje, Colosenses 1, busquemos Filipenses capítulo 1, 5. Desde el día, ¿qué día sería? Vamos a buscar Filipenses capítulo 1, versículo 5, 1, 5, desde el día, ¿qué día sería? Filipenses capítulo 1, 5, vamos a leer juntos. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día. ¿Qué día sería? Es el día que comprendieron correctamente el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí o no? Sí. Es el día que comprendieron el Evangelio correctamente, según la Biblia. Entonces vamos a unir estos versículos. Desde el primer día hasta ahora, hasta entrar en el cielo. La comunión en el Evangelio, la comunión en la iglesia. Desde el primer día es el día de la salvación. Hasta ahora. A veces, a menudo, no. Todos los días, hasta ahora, hasta entrar en el cielo. Desde el primer día.
Vamos a volver a Colosenses capítulo 1, 6. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad. La Biblia enfatiza en verdad. Verdaderamente en verdad. La salvación no es el conocimiento. ¿Se entiende? Aquí dice que el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, en verdad. El apóstol Pablo está enfatizando, en verdad, verdaderamente. Hechos capítulo 11, versículo 23. Busquemos, mirando la pantalla, veamos. Hechos capítulo 11, versículo 23. Desde el primer día hasta ahora. Entonces, ¿hasta cuándo? Desde el primer día, entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Está escrito, Hechos capítulo 11, versículo 23. 11, 23. Vamos a leerlo juntos. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Permaneciesen al Señor. Aquí dice que con propósito de corazón. Con propósito de corazón permanezcan en la iglesia. ¿Qué significa? Permaneciesen al Señor. Al Señor, la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso puede cambiar. Permanezcan en la iglesia. Permanezcan en el Señor. ¿Por qué? La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Por eso puede cambiar esta palabra. ¿Se entiende? Sí. Pero hay una condición: con propósito de corazón, de todo corazón. Está escrito, observen en la primera parte, vio la gracia de Dios. Podemos ver la gracia de Dios. ¿Qué significa? Vio la gracia de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Vio la gracia de Dios. Cuando regresa a su casa, leanlo por favor. Hechos capítulo 11. Vio la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿qué significa? La salvación del alma. ¿Ustedes fue salvo? Sí, claro. Vio la gracia de Dios. ¿Se entiende? ¿Ustedes fueron salvos? Amén. Vio la gracia de Dios. Yo vi la gracia de Dios. La gracia de Dios es la salvación del alma. La salvación del alma es la gracia de Dios. Es muy difícil porque ellos no quieren escuchar el Evangelio. Dios está buscando los humildes, los pobres de espíritu, los humildes de corazón. Siempre está mirando, está buscando. Por eso, usted es católico o cristiano. Católico, entonces usted fue salvo, usted tiene la certeza de la salvación. Sí, claro. Gracias a Dios. Yo he visto la gracia de Dios. Entonces, permanezcan
al Señor, con propósito de corazón. Hoy, por último, este tema es muy, muy importante. Recuerden, acuérdense, siempre, por último, la salvación nunca se pierde después de ser salvo. Hoy, ¿qué es el tema de hoy? La redención de Jesucristo. ¿A dónde irá una persona que peca después de nacer de nuevo? Después de ser salvo, después de recibir la salvación, después de nacer de nuevo, una persona que peca, ¿a dónde irá? El creyente renacido que peca, ¿a dónde irá? ¿Del infierno? Después de recibir la salvación, una persona puede pecar. ¿Por qué? Es débil. ¿Se entiende? Sí. Después de recibir la salvación, los creyentes renacidos pueden pecar. ¿Por qué? Son débiles. Además, puede pecar intencionalmente, aún sabiendo que eso es pecado. Después de que una persona ha renacido, aunque cometa pecado, jamás irá al infierno. La salvación nunca se pierde. ¿Por qué? San Juan, no voy a buscar en la Biblia, vean la pantalla. San Juan 10:28, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, Yo les doy vida eterna. La vida eterna, obtener la vida eterna, nacer de nuevo, recibir la salvación, ni nadie las arrebatará de mi mano. Muchos se preguntarán, si alguien les puede quitar la salvación, su salvación. Nadie las puede arrebatar, nadie las puede arrebatar. ¿Por qué? De mi mano. San Juan capítulo 10 versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos hijos de Dios. Por eso Dios se responsabiliza. Dios se responsabiliza de la salvación de cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Sí. Así que Satanás no puede quitarla porque Dios la protege. Nadie puede arrebatarla. Es una salvación perfecta. Por eso la persona que recibió la salvación no tiene miedo. Tenemos que recordar que la salvación nunca se pierde. ¿Por qué? La Biblia garantiza. La Biblia garantiza que Dios protege a sus hijos hasta el fin, hasta entrar en el cielo. ¿Solo hoy? No. ¿Solo este año? No. Hasta el fin. La Biblia garantiza, Dios protege. ¿Por qué? Ustedes somos hijos de Dios. Pero, ¿qué problema enfrentará? Si el creyente renacido convive cerca del pecado, aunque no vaya al infierno. Sin embargo, la comunión alegre con Dios se quebranta. Por eso, esta persona será disciplinada por Dios mientras se encuentra aquí en la tierra. ¿Se entiende? Sí. La comunión alegre con Dios
se quebranta. Por eso esta persona será disciplinada por Dios mientras se encuentra aquí en la tierra. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos? Seremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La disciplina del Señor. Recuerden, la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, por la disciplina del Señor. Este pasaje es muy importante. Dios os trata como a hijos. Como a hijos. Hasta el fin. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios os trata. Dios les trata. Dios los trata como a hijos. Por eso, de la cual todos han sido participantes. Entonces sois bastardos y no hijos. Es muy importante. Sin disciplina. Entonces, ¿cómo deben hacer después de ser salvos? Si los hijos de Dios han pecado. Después de ser salvos, si los hijos de Dios han pecado, ¿cómo deben hacer? Deben confesar. Nosotros, antes de recibir la salvación, nos arrepentimos. ¿Se entiende? Antes de ser salvo, nosotros nos arrepentimos. Pero después de recibir la salvación, nosotros confesamos. Antes de ser salvo, después de ser salvo. Nos arrepentimos, confesamos. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por último, una pregunta. Primera de San Juan, ¿quién y para quién se escribió la carta? ¿Quién y para quién se escribió esta carta? La Primera de San Juan. ¿Quién se escribió? ¿Para quién? Si confesamos nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Por eso, después de recibir la salvación, debemos confesar. ¿Quién y para quién se escribió esta carta? Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 2, aquí dice que ahora somos hijos de Dios. ¿Se entiende? Ahora somos hijos de Dios. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Por eso, para los cristianos salvos. Después de ser salvo, debemos confesar. Voy a hacer un resumen sobre esto. La paga de todos nuestros pecados fueron pagados completamente por la muerte de Jesús, por la sangre de Jesús. Sabemos que fuimos perdonados eternamente por la sangre de Jesucristo.
Antes de ser salvo, ¿qué tipo de relación había entre Dios y hombre? Dios era juez y el hombre un pecador. Pero después de recibir la salvación, ¿cómo cambian estos roles? Ahora Dios es nuestro Padre y el hombre su hijo. Por eso, aunque un creyente renacido cometa pecado, la cualidad de ser hijo de Dios no cambia jamás. La promesa de la salvación tampoco se cancela. El creyente renacido es hijo de Dios para siempre. ¿Se entiende? Sí. Por eso, por lo tanto, mediante la confesión recibe el perdón familiar de sus impurezas. ¿Se entiende? Gracias a Dios. Hasta aquí aprendimos. Vamos a terminar orando. Oremos juntos. Esperamos que se siembre, Dios Padre, esperamos que se siembre la palabra que compartimos hoy en lo más profundo de nuestros corazones. Nosotros hemos aprendido sobre la redención de Cristo. Cada vez que aprendamos la Biblia nos enseña la verdad del Evangelio y la dirección de la vida cristiana. Señor ha levantado su iglesia en este lugar. Gracias por utilizar la iglesia para expandir el Evangelio. Alrededor de nosotros hay muchas almas que están perdidas. Deseamos ser usados por Dios durante el resto de nuestra vida terrenal. El Señor utilice preciosamente a la vida de cada uno de nosotros para la obra de cumplir la voluntad de Dios. Acuérdate de los creyentes renacidos recientemente. Ayuda a los nuevos hermanos para que puedan permanecer, crecer en la iglesia y bendecir a sus familias con el Evangelio. El Señor escucha y mira el clamor de la aflicción de los hermanos. Le pedimos al Señor las gracias necesarias para los hermanos que primeramente buscan el reino de Dios y su justicia. Deseamos reflejar su gloria por medio de nuestras vidas. Dejamos nuestras vidas en sus manos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios.